Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a quienes están aquí de manera presencial, pero también quienes nos están siguiendo a través de las tecnologías. En esta ocasión vamos a utilizar el aula virtual, que nos va a permitir tener interacción, poder compartir nuestras reflexiones, argumentaciones, etcétera, etcétera. Pues el día de hoy iniciamos un seminario de trabajo social. Vamos a estar conversando con profesores y profesoras sobre nuestra disciplina, pero además también compartir con aquellos que no son trabajadores sociales, pero que son responsables de formar trabajadores sociales. Pues es un momento de compartir, de discutir, de analizar, sobre todo sobre el proceso formativo de nuestras alumnas y alumnos. Pues les damos la bienvenida, le agradecemos a cada uno de ustedes que están aquí y de manera virtual también. El día de hoy va a estar con nosotros la maestra Mari Carmen, que le agradecemos mucho que vuelva a compartir con nosotros. Y bueno, nos vamos a estar reuniendo los miércoles cada 15 días y esperemos que esto se siga multiplicando. Sabemos que hoy, ahora sí para llegar fue complicado porque no esperábamos que el Pumas pasara, pero qué bueno que pasó y que también va a estar como, sí estamos reunidos la academia, la parte deportiva, ¿no? Los trabajadores sociales acá vamos a discutir, analizar, reflexionar sobre nuestro quehacer profesional y nuestros procesos formativos. Almita. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí, por estar desde donde nos estén siguiendo. Este seminario para nosotros significa un trabajo de repensar y de empezar a trabajar parte de lo que para nosotros como SUAYED es importante, que son los cursos en línea y que le dan sentido a la formación de nuestros alumnos. Entonces, por fin, después de 15 años, tenemos todas las asignaturas de nuestro plan de estudios teóricas en un mismo formato de diseño instruccional y en un mismo formato de diseño gráfico, porque hemos tenido hasta 3 formatos diferentes. Y hoy todos están en el mismo formato. Sin embargo, ahora que junto con Wendy y con Janet reflexionábamos cómo empezábamos a revisar nuevamente estas asignaturas, porque sabemos que hay faltantes, porque sabemos que se pueden mejorar aún más y porque sabemos que hay muchos de los profesores que nos están diciendo queremos saber, queremos rehacer. Entonces, comentamos, pensamos, discutimos cómo poder empezar nuevamente a la revisión de esas asignaturas y cómo empezar un trabajo diferente. Y la propuesta que ellas nos observaban fue no descuiden el plan de estudios que tienen, porque pareciera que se quedó allá atrás y de repente nos olvidamos un poquito de todo lo que tiene que ver con ese plan de estudios. Y también la exigencia y se los agradecemos de varios profesores que sin ser trabajadores sociales nos han pedido y nos han exigido reflexionar qué tenemos que incorporar a esas asignaturas que les toca, en donde la última unidad siempre es desde la mirada del trabajo social. Y entonces nos han pedido, nos han exigido, nos dicen, díganme qué leo, qué busco, cómo lo hago, con quién converso, para poder dar una respuesta diferente. Y entonces pues les agradecemos su preocupación. De ahí surge esta idea de seminario y pues bueno, gracias de verdad porque están aquí. Y creo que en la parte contexto es lo que queríamos comentarle. Les están entregando Wendy y Janet lo que es el programa del seminario y la carta descriptiva de esta primera sesión. Vienen los objetivos, propósitos, algunas preguntas que nos hicimos para guiar la discusión y por supuesto la invitación es justo a hacer una reflexión colectiva. Y pues a los maestros eso es a lo que los estamos invitando. De verdad, muchas gracias. Y les voy a dar la palabra ahora a Wendy y a Janet, la licenciada Wendy Hernández, y a la licenciada Janet Pérez. Para nosotros son Wendy y Janet, porque trabajan muy de cerca seguro con varios de ustedes. Y varios de ustedes las conocen desde esa otra parte, sí de trabajo, pero también de trabajo cotidiano y la parte humana.
Entonces, ellas se quedan aquí al frente con ustedes, nos van a hablar de uno de los primeros puntos de este taller. Hola, buenas tardes. Para nosotras es un placer acompañarlos nuevamente. Después de tanto tiempo de trabajo, por fin tenemos las 42 asignaturas teóricas en una propuesta didáctica uniforme, como lo señalaba Alma, con una propuesta gráfica también. Sin embargo, pues muchos de ustedes sufrieron todo ese proceso. Saben que en muchas ocasiones tuvimos que liberar las asignaturas, a lo mejor no con las características que nos hubiesen gustado porque ya teníamos los tiempos encima. O muchas veces también ya está la asignatura, pero la misma experiencia nos dice que necesitamos modificarla. ¿Por qué? Porque han habido cambios en las fuentes de información, porque a lo mejor nos dimos cuenta ya con el grupo que la actividad que proponemos no está tan clara o que podemos enriquecerla. Entonces, ahora es momento de hacerlo. ¿Pero cómo lo vamos a hacer? Bueno, seguramente ustedes recuerdan que el primer elemento que nosotros retomamos para iniciar nuestra propuesta didáctica es el programa, porque nosotros nos tenemos que apegar a ese documento. Sin embargo, ese documento no está solo, forma parte de un plan de estudios. Y este plan de estudios tiene claramente identificado un objetivo, es decir, ¿qué tipo de profesional vamos a formar? ¿Con qué características? Y esto, aunque mi asignatura en particular, no sé, psicología social, práctica comunitaria, tiene características específicas, de alguna manera esa va a contribuir a la formación de un sujeto integral. Y entonces nosotros tenemos que ubicar esas características que el plan de estudios nos indica para contribuir a dicha formación. Entonces tenemos que vigilar que cumpla con el objetivo general, con los objetivos específicos de la profesión, pero también con el perfil de egreso, el cual está dividido en tres esferas importantes, que son los conocimientos, las habilidades y las actitudes. Estos conocimientos tienen que ver con el saber, saber hacer y saber ser, es decir, siempre buscando la formación integral de nuestro alumno. Y este perfil de egreso general, de alguna manera, nos va a indicar cuál es el perfil de egreso de nuestra asignatura en específico. Lo que queremos decirles es que nunca pierdan de vista que nosotros formamos parte de un todo y que siempre nuestro referente va a ser nuestro plan de estudios. En el caso del enfoque, aunque no está claramente definido, explícitamente definido en el plan de estudios, de acuerdo a las características que nos señalan tanto el perfil profesional como los diferentes perfiles o los diferentes objetivos que se marcan en las áreas y subáreas, podemos definir qué clase de alumno, de profesor y de situaciones de aprendizaje necesitamos construir para la formación que estamos buscando del trabajador social en ese contexto determinado. Ahora,
Todas estas características pues van a estar señaladas de manera como gráfica en un mapa curricular. El mapa curricular, que es uno que ya les entregamos, está organizado en 4 áreas de conocimiento que a su vez tiene subáreas. Entonces, las primeras cuestiones que nosotros debemos observar para valorar qué modificaciones necesitamos en nuestras asignaturas en particular es a qué área pertenece, a qué subárea pertenece, con qué otras asignaturas se vinculan y a la unidad académica o didáctica que nos está determinando el mismo plan de estudios. Porque, bueno, podemos tener seminarios, talleres, clases teóricas o prácticas. ¿Hasta aquí alguna duda? Están muy calladitos, maestros. Eso es raro en ustedes. Pero bueno. Pues ya les decían, ¿no los alboroto, maestro? Está bien. Les decían que, pues, por lo general, no tenemos la oportunidad de trabajar con ustedes de manera tan explícita estos temas, pero ya les decía Wendy, de repente sí, la primera tarea con la asesoría pedagógica empieza con los programas oficiales. Seguramente, pues es que los veo aquí, yo creo que todos saben el suplicio que es que la primera reunión de asesoría, lo primero que tenemos que hacer es pelearnos con qué unidades y qué temas y qué cargas horarias vamos a trabajar. Entonces, para hacer esa primera labor, acudimos a los programas oficiales. Y eso lo hacemos muy explícito, distribuimos y a partir de ahí empezamos la planeación didáctica. Pero hay otros elementos en su programa oficial que nosotras como asesoras pedagógicas también revisamos, pero que con ustedes no tenemos como oportunidad de comentar como con tanta profundidad. Tampoco lo vamos a hacer ahora, pero por lo menos sí se los vamos a mencionar. Les vamos a decir nuestros secretos. Les vamos a decir que cuando revisamos sus programas oficiales, nosotros nos fijamos en los créditos, porque les decía a Wendy, para nosotros tenemos el contexto ya del enfoque, de lo que señala como perfil el plan en general, de la seriación y la organización horizontal y vertical que tiene el mapa curricular, pero además cada uno de los programas nos señala con este numerito qué tipo de unidades didácticas vamos a trabajar. Entonces seguramente ustedes son más que expertos en aquello de la distribución de los créditos, y ustedes saben que por cada hora teórica se asignan 2 créditos y por cada hora práctica se asigna 1. Entonces, por ejemplo, en las asignaturas que son del área histórico-social, hay algunas que tienen 8 créditos y nosotras sabemos que cada una tiene 4 horas a la semana. Entonces, como más o menos sabemos medio multiplicar y dividir, entonces nos damos cuenta ahí que es un curso que está mayormente orientado a los contenidos declarativos y justamente eso, a lo que en el plan de estudio se llama como clases teóricas. Pero, si encontramos un caso como este, que tiene un número impar, que es un 5, pues entonces ahí ya no nos quedó correcta la división, y entonces quiere decir que hay otra distribución. Y en el caso, por ejemplo, de educación social, con 5 créditos, pues entonces empezamos a jugar con los números, y nos damos cuenta que esa asignatura en particular debe tener 1 hora de teoría, es decir, 2 créditos, y 3 horas de práctica, de las 4 que son en total. Entonces quiere decir que educación social, 3 de cada 4 horas tienen que estar orientados a la aplicación práctica. ¿Qué implica para nosotros desde la planeación didáctica? Pues molestar a las maestras de educación social para decirles que su unidad didáctica no puede quedarse solamente en el análisis de contenidos declarativos, sino que tiene que ir más allá. No somos prácticas escolares, pero sí somos un vínculo, porque además ahí está en el área de metodología y práctica de trabajo social. Entonces, en el caso de esta asignatura en particular, la maestra Mari Carmen al ratito nos va a corregir y nos va a jalar las orejas si estamos diciendo mentiras. Se trata de un vínculo entre las que son eminentemente teóricas y las que son las prácticas escolares. Entonces, con este numerito, como asesoras pedagógicas, supimos todo eso. Pero además de eso, su programa oficial en algunos casos tiene marcado específicamente el tipo de unidad didáctica que es. Y entonces eso ya nos mete además en otra complicación, porque esta está marcada como taller. Entonces quiere decir que no está enfocada solamente a contenidos declarativos, es decir, no nos vamos a quedar en el análisis de autores, conceptos y teorías, sino que tenemos que buscar la aplicación. Y además, siendo taller,
para nosotras nos implica que tiene que haber un proceso metodológico que dé como resultado un producto específico. Y entonces, a las maestras que hacen su curso de educación social, les pedimos todo el tiempo, maestra, por favor, tiene que haber ejercicios de este tipo, enmarcado en este objetivo y demás. Entonces, por ahí más o menos sabrán que en cada una de las asignaturas es diferente. Algunas son seminarios, algunas son talleres, algunas son clases teóricas. Entonces, en función de eso, que nosotras leímos aquí, que no teníamos ni idea, pero que en la escuela nos enseñaron que así debe ser. Entonces ya supimos cómo tenemos que orientar la planeación didáctica con ustedes. Y eso es lo que muchas veces no les decimos cuando empezamos, nada más les decimos, maestra, hay que hacer actividades de este tipo. Esa es nuestra razón y nuestra fundamentación. Les queríamos compartir esto para explicarles por dónde empezamos, pero además, porque si alguien me ayuda a conectar el micrófono. Creo que maté tu micrófono. Perdón, maestras del aula. Y ya justo me estaban diciendo que no se escuchaba. ¿Me vas a pasar? Muchas gracias. Maestra, pues yo creo que sí. Ya iba a acabar, entonces, pero bueno. Sí, maestros del aula virtual, perdón, no se escuchaba bien porque maté el micrófono, pero ya lo revivieron. Entonces queríamos compartirles cómo sabemos qué tipo de unidad didáctica estamos trabajando para develarles nuestros secretos, pero además para justificar qué es lo que esperamos de ustedes en un espacio como este. ¿Por qué lo llamamos seminario y por qué no lo llamamos taller? ¿Por qué no lo llamamos diplomado? ¿Por qué no lo llamamos laboratorio? ¿Qué les vamos a pedir a ustedes? Y de hecho además lo llamamos seminario de reflexión. Aquí en la pantalla está como las definiciones en general, algunas de las que se pueden encontrar con respecto a qué es un seminario. Lo que nosotros recuperamos es que es un seminario de reflexión, a diferencia de los seminarios que son de investigación, porque no les vamos a pedir tanto que vayan más allá. Por supuesto ustedes podrán hacerlo, van a escuchar a nuestros expertos y seguramente no se van a quedar ahí, pero nosotros no se los vamos a pedir como obligatorio. Lo que les vamos a pedir es que en este espacio que tenemos, en las horas de trabajo que tengamos aquí, entre todos podamos construir. Les decía hace un rato, están muy calladitos. Lo que les vamos a pedir es que sea un espacio de participación y de construcción en conjunto. Porque si bien los especialistas nos van a compartir como el punto de vista experto, la verdad es que estamos tratando de generar insumos que nos ayuden para la actualización de los cursos. Entonces cada uno va a venir como a plantear las preguntas hacia los especialistas en función de lo que necesitamos. Y eso es lo que queremos pedirles. No es un taller, no vamos a hacer un proceso metodológico con un producto al final. En este momento, para el seminario no, pero después sí. Después vamos a retomar el proceso de planeación y de elaboración de sus cursos y si se puede también de las prácticas, maestros. Entonces, lo que queremos es sacar toda la información posible de aquí, plantear todas esas dudas que de pronto ni Maribel, ni Wendy, ni yo, porque no somos trabajadoras sociales, hemos podido resolver, que nos ayudan a resolverlas con los especialistas que nos acompañan y también entre ustedes, y que retomemos toda esa información en función de nuestras asignaturas. Es decir, queremos plantear preguntas y queremos hacer cuestionamientos sobre lo que pasa en cada uno de nuestros cursos. En la mañana estaba pensando, por ejemplo, hablando de educación social y teniendo aquí a la maestra Mari Carmen, yo de pronto se me mete la loca idea de por qué se llamó educación social y no didáctica para el trabajo social, ¿no? Entonces, quizá esa podría ser una pregunta que podría compartir con ella. Igual como esta, ustedes tienen un montón que siempre nos hacen el favor de compartirnos, pero que ahora sí va a haber personas que por fin puedan contestarnos con fundamento y que nos va a ayudar a nosotras porque también esa va a ser información que podamos recuperar y que el día de mañana podamos recordar con ustedes para plantear las asignaturas, porque ya me puse muy nerviosa. Pero bueno, ya iba a acabar de todas maneras. Entonces, maestros, antes de terminar y de darle la palabra a la maestra Mari Carmen, ¿hay alguna duda, alguna pregunta, alguna queja, sugerencia, comentario? ¿Seguro? Entonces, no, gracias a ustedes. No, ya no es necesario porque ya te toca a ti.
Sí, vamos a presentar a la maestra. Es que de nuestra parte este sería como el contexto que queríamos compartirles y por eso les decía que si hay algún comentario entonces nos quedamos aquí, pero si no lo hay entonces ya le daremos la palabra a la maestra. No, pero... ¿Le doy los dos? Sí. Buenas tardes a todos los que están del otro lado y los que están aquí también. Mi comentario va dirigido a esta gran dificultad que tenemos quienes no somos trabajadores sociales, justamente para aplicar nuestra asignatura, los contenidos, encaminados a que los trabajadores sociales utilicen estos conocimientos o esta información como una herramienta para su desempeño profesional. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que incluir? En mi caso, ¿desde qué niveles de intervención, qué nivel de atención, en cuáles campos de laborales, ¿no? Serían estos niveles de intervención, caso individualizado, grupo, comunidad, pero también el tipo de funciones y cómo, insisto, mis asignaturas van a ser justo eso, una herramienta para el trabajador social. No en la pretensión de que sean ni psicólogos, ni psiquiatras, ni nada por el estilo, sino trabajadores sociales con una serie de elementos que puedan utilizar en su práctica profesional. Ese sería mi comentario. Gracias. Pues justo, maestra, es justo eso, justo por esa razón y por comentarios que hemos recibido al respecto y porque son cuestiones que a nosotras como asesoras pedagógicas nos rebasan siempre, es que planteamos la posibilidad de un espacio como este y que la coordinación pues obviamente nos apoyó en nuestra locura y es pues justamente parte de lo que vamos a estar trabajando en estas sesiones y que estamos seguros todos que pues vamos a tener como conclusiones muy importantes para retomar. Yo creo que vamos a tener herramientas mejor fundamentadas para darle respuesta. Eso espero, maestro. Y ahora sí, ya, muchas gracias. Bueno, pues me toca presentarla, maestra. Y hace rato me decían que si tenía su síntesis curricular, yo dije que no. Entonces, pues no, porque no se la pedí tampoco. Pero sí, creo que todo mundo sabemos quién es la maestra Mari Carmen Mendoza. De lo que yo sé, es egresada de aquí de la escuela de trabajo social. Por muchos años fue formadora de muchos de los que hemos pasado por aquí y muchos de los que ahora también impartimos clases. Pues, ¿qué más digo? Ya tiene varias publicaciones por ahí. Uno de sus libros creo que ha sido referente para muchos, para muchos de los que nos han formado y lo seguimos leyendo. Habrá quien lo retome, pero ahí está, ¿no? Y no sé qué más decir de usted, maestra, ¿qué quiere que diga? Ha tenido varios premios internacionales, tiene un reconocimiento, creo que en donde se pare, digamos, es Mari Carmen Mendoza la que viene por acá, va a llenar por ahí espacios. Pero bueno, le damos mejor el micrófono a la maestra. A donde quiera. Bueno, pues muy buenas tardes a todas y a todos. Yo creía que íbamos a platicar, que era una charla así sobre los contenidos, que no me iba a subir acá arriba, pero bueno, acá estoy ya. Fíjense que este plan de estudios que se inició en el 96, pues es un plan de estudios que a mí en lo personal me gusta todavía, me gusta mucho. Y fue un salto que dimos porque pues este plan de estudios ya en sus contenidos
supera un poco el momento previo que fue el plan de estudios del 76, que se empezó a trabajar cuando estaba en auge la reconceptualización. Y bueno, la reconceptualización, que como ustedes saben, fue un movimiento latinoamericano que empezó con una crítica muy fuerte al trabajo que hacíamos los trabajadores y las trabajadoras sociales. Unos desgarramientos personales y todo. Un día me dice un compañero, yo nunca había visto una profesión que se diera tantos golpes de pecho. Pero nosotros, bueno, nos dijimos de todo, que éramos los colchones del Estado, la aspirina de los pobres, los mediadores de los gobiernos, etcétera. Y en ese momento, en el 76, con la llegada a la dirección del maestro Sánchez Rosado, del doctor Sánchez Rosado, pues él fue el primero que confió en nosotros, porque el primer plan de estudios de trabajo social que se elaboró en la universidad, lo elaboraron abogados. Con ese se formaron las carreras técnicas, con el plan elaborado por los abogados. Después, el que ya pasó a ser de licenciatura en trabajo social en el 68, que fue cuando yo entré como estudiante, ese plan fue elaborado por 2 sociólogas y un administrador. Y entonces el del 76 es el primer plan que elaboramos nosotros como trabajadores sociales. Yo ya había salido en el 72 y entré a trabajar con el doctor Sánchez Rosado, y él pues nos confió, puso en nuestras manos la elaboración del plan de estudios. Y él solo me acuerdo que solo nos dio una recomendación, que él venía de trabajar y de recorrer comunidades rurales, comunidades pobres, y que había visto trabajadoras y trabajadores sociales, más trabajadoras sociales en ese momento, y que él admiraba mucho la labor comunitaria que se tenía. Y él dice que cuando llegó aquí él pensó que estaba centrado en la atención individualizada, ¿no? Como ustedes saben, en la reconceptualización pues hubo una crítica muy fuerte a todo, a los niveles de intervención que entonces se denominaban métodos de trabajo social, método de casos, método de grupos y método de organización y desarrollo de la comunidad. Y también hubo crítica hacia los objetivos, hacia las formas y estrategias de intervención, a todo. Y entonces el doctor plantea pues que pongamos más atención al trabajo comunitario. Entonces lo que nosotros hicimos justo fue llamarle niveles de intervención, nivel de atención individualizada, grupal o comunitaria, y que cada uno de estos pues diferenciaba la parte teórica, la parte metodológica, las herramientas y los enfoques y los objetivos, ¿no? Entonces este plan primero, pues en el 76 estaba iniciando la reconceptualización, pero el doctor trajo invitados. Por primera vez en ese tiempo supimos que afuera había trabajo social y que solamente conocíamos a quienes fueron nuestras profesoras como trabajadoras sociales institucionales, pero no sabíamos que había organizaciones, que había procesos, nada de eso. Cuando el doctor dijo, ya en ese momento, porque en el 76 se constituye la Asociación Latinoamericana de Escuelas de Trabajo Social, pero en México también se funda la Asociación Mexicana de Escuelas de Trabajo Social. Entonces, y una mexicana, una trabajadora social mexicana, Beatriz de la Vega, es la segunda presidenta de la Asociación Internacional de Escuelas, Latinoamericana de Escuelas. Entonces,
Aquí ya había un movimiento generado de vinculación, de articulación, de organización gremial que nosotros desconocíamos. Y el doctor dijo, pues ¿cómo que somos la primera escuela de trabajo social en México y no vamos a ningún evento, no conocemos a nadie de fuera y no nos conocen afuera? Entonces mandó una comisión, en ese tiempo la maestra Ida Valero, la maestra Beatriz Vera Bayona, que coordinaba la sesión de prácticas, la maestra Idalia Vargas, que era nuestra bibliotecaria, era estudiante, y una maestra que se llamaba Eva Luz, no me acuerdo el apellido, fueron como estudiantes al encuentro. Y pues vinieron muy asombradas de lo que allá se estaba discutiendo, de lo que se estaba cuestionando, de lo que se estaba buscando. Entonces, casi rompimos nuestras libretas de apuntes y dijimos, pues vámonos a poner a estudiar. Aquí no hubo necesidad, como en América Latina, de que los estudiantes nos cerraran la escuela para que nos pusiéramos a estudiar. Decidimos solas ponernos a estudiar. Y con todo el apoyo del doctor en este proceso, ¿no? Y luego él también invitó, se acababa de constituir el Centro Latinoamericano de Trabajo Social, y invitó a la directora del CELATS en ese momento, invitó a un chileno, ¿no? Se llamaba Francisco, pero no me acuerdo el apellido, al doctor Germán Zavala, un autor colombiano que ha escrito, que nos influenció mucho en la metodología de trabajo social. Él era matemático y había solo un libro de trabajo social de un hermano de él que era antropólogo, que se llamaba, si me acuerdo, era un texto fundamentalmente metodológico, ¿no? Se llamaba Método sin metodología. Él dice que la editorial le cambió el título porque lo que quiso escribir es metodología sin método, ¿no? Entonces, como una crítica a los manuales, a los que te dicen que los pasitos que tienes que cumplir, ¿no? Sí, sino la metodología con una concepción que integra el pensamiento y la práctica. Entonces, pues Germán Zavala fue el que nos enseñó a hacer los diarios de campo, los diarios fichados, los recorridos de área, a manejarnos desde la sensorialidad hasta el pensamiento. Y en ese tiempo, pues, ellos estuvieron también como asesores de nosotros para la elaboración del plan de estudio, y pues ya en ese plan de estudio se recogió todos los planteamientos que se estaban dando en Latinoamérica para el trabajo social. Y sí fue un trabajo social en que, por ejemplo, no sé si todavía vemos yo sí, no sé quién más, que la práctica la diseñamos, yo ya era coordinadora de práctica, la diseñamos más bien procesualmente. Y dijimos, a la comunidad nos vamos todos durante 3 años en la misma comunidad, y ahí generamos el proceso de atención individualizada. Primero hacemos comunidad, el estudio de comunidad, vamos detectando problemáticas individuales y vamos trabajando en grupos con la gente, ¿no? Entonces esa fue como la forma que encontramos para atender niveles y atender procesos. Y también en ese tiempo como se tenía gran cuestionamiento a los gobiernos como tales, a las políticas, a las instituciones sobre todo, pues es cierto que dijimos no queremos nada con la institución, vámonos al pueblo, toda la radicalidad de los años 60 que se dio, ¿no? Una cuestión que yo manejo también como un detonador de nuestra conciencia fue el hecho de que pues surgió la Alianza para el Progreso y vinieron a los técnicos de la ONU a instaurar las asignaturas de trabajo social comunitario,
en las escuelas. No se llamaba comunitarios, ese nombre se lo pusimos hasta el plan 96. Se llamaba Organización y Desarrollo de la Comunidad, pero con todo ese enfoque de la Alianza para el Progreso, el desarrollo como crecimiento económico, como producción, los sujetos como máquinas productivas, sino como sujetos llenos de sentido y de significados, y pues nos mandaron a la comunidad, y yo digo, pues ahí fue donde ganamos, porque constatamos de mirada y de escucha, pues toda la problemática que había en nuestras comunidades, toda la pobreza extrema, el abandono, y lo que la Alianza para el Progreso planteaba, pues es la cooperación de los países desarrollados con los países que nos llamaban subdesarrollados. Entonces, lo que llegaba a México de ayuda, pues eran latas de leche contaminada, paquetes de pollo que tenían quizá cuántos años congelados. A nosotros nos tocó llevar a las comunidades indígenas en las que trabajábamos, y cuando veíamos lo que ahí la gente había, pues asumíamos la vergüenza como tal, que no nos correspondía, pero fuimos los que la llevábamos, ¿no? Entonces ahí mismo yo creo que fue el desencanto más fuerte que tuvimos de lo que esta asignatura planteaba, ¿no? Entonces teníamos que llevar así como un portafolio de proyectos productivos donde no había nada, ¿no? Lo único que tenían era la tierra y el agua que subían de ríos que quedaban quizá a tantos kilómetros. Entonces, para mí ahí fue cuando alcanzamos como un poco más de conciencia social como profesión, y nos decidimos a buscar cuál es el verdadero papel que podemos tener, ¿no? Entonces, entonces ese plan de estudios trabaja 3 años la práctica con un solo profesor o profesor. Entonces ahí pues sentimos que iba a haber un proceso de acercamiento, pero hubo conflictos, ¿no? O salía muy malo el grupo y bueno el maestro, o al revés, y causaba conflictos. En la comunidad no, porque había un poco de más permanencia, más atención y todo, pero los grupos tronaban muy rápidamente, ¿no? Entonces, ya después, cuando entra la maestra Nelia a la dirección, ella también nos llama para cambiar el plan de estudios, no modificar, sino hacer otro plan de estudio, ¿no? Para el 96, pues ya la reconceptualización más o menos duró 20 años, el proceso, el movimiento fuerte de crítica y de elaboraciones, del 75 al 85, 89, por ahí. Pues ya para el 94, cuando el doctor nos pide el cambio de plan de estudios, lo elaboramos, yo coordinaba las prácticas y lo elaboramos desde ahí, desde la oficina de prácticas, con todos y todas las profesoras de prácticas. Entonces salió muy rápido, con mucho acuerdo, y en el 96 pues ya se estaba echando a andar el plan de estudios. En ese tiempo nos tocó estrenar el Consejo Académico de las Ciencias Sociales como el órgano dictaminador de la aprobación del plan de estudios. Y fue el primer plan que entró a aprobación y el primero que aprobaron ellos. Y lo aprobaron sin ninguna discusión. Solo hubo una preocupación que nos manifestaron, que si se acuerdan que en su inicio tenía 3 años 6 años intensivos de teoría, y habíamos pensado en que la práctica fuera al final, como es en medicina, en algunas escuelas donde al final van y hacen su servicio social. Pensamos, y además teníamos la experiencia de las prácticas foráneas,
que iniciamos también con el doctor, que realmente en viajes de 2 semanas a estar en una comunidad del grupo aprendía mucho más que en todo el año, ¿no? Entonces dijimos, pues vamos a hacerlo así. Pero implicaba profesores de práctica con 30 horas, pues que nosotros decíamos, pues qué bueno, en vez de ser investigadores de tiempo completo, pues profesores de práctica de tiempo completo, ¿no? Pero no nos aprobaron esa parte y pues se sacrificó el proceso, ¿no? Entonces, este plan de estudios para nosotros, a diferencia del otro, que sí ya le metimos al anterior, sí, evidentemente todo el planteamiento metodológico se hizo con la teoría del materialismo histórico, el materialismo dialéctico, se hizo con la idea de irnos a la población y desde la población encontrar los procesos metodológicos adecuados y las salidas y las alternativas. Bueno, en este del 96, pues recapitulamos y se modificó, y cuando en el proceso de construcción histórica del trabajo social, la década del 85 en adelante, ahí la preocupación de trabajo social era la política social. Estábamos como descubriendo que pues qué aprendizaje nos deja revisar tanta problemática individual, grupal o comunitaria, tantos problemas sociales, que si no nos dejarán conocimiento para poder elaborar programas más desarrollados y pues, ser partícipes de la elaboración de política social, inclusive hacer propuestas de política social, ¿no? Y entonces con esa idea empezamos se regresó a las instituciones, no como derrotados, tampoco como salvadores, sino como con un nuevo aprendizaje que nos dejó el trabajo con la población, ¿no? Con conocedores de los tiempos, los ritmos, los pensamientos, los imaginarios de la población. Entonces, regresamos a las instituciones y como práctica, no como profesión en general, no, sino como práctica que formaba trabajadores sociales. Y pues fue muy interesante, y en este momento ya la concepción del trabajo social pues ya había avanzado hacia eso. Ya yo decía, fíjense, pasamos como hacíamos, como se hacía al principio, repartir leche, dar la silla de ruedas, las despensas, que las cobijas, que eso, pasamos de eso a querer elaborar política social. En el medio también pasamos por querer transformar la sociedad, ¿verdad? Con el movimiento de reconceptualización, pero ya llegamos acá con esta idea de vamos a hacer propuestas de política social. Entonces, el plan de estudios que está actualmente, pues como vieron ahí en el mapa curricular y como lo conocen ustedes, pues tiene 4 áreas, ¿no? 4 áreas fundamentales. Ya se nombró una comisión en la que participamos pues varios profesores. A mí se me invitó como coordinadora del proceso, pero también estaba la maestra Ida Valero, la maestra Teresa Zamora, la maestra Julia Chávez Carapia, ¿quién? Carmen Carrillo. No, Carmen Carrillo estuvo en el anterior, en este no. ¿Sí? Almita estuvo como estudiante. Ahí se propusieron a 2 estudiantes. Estuvo Almita ahí, Luis Fernández, ¿no? Y Pati Valderas también. 3 estudiantes se integraron a la comisión. Y bueno, pues era una comisión diversa, plural, y logramos también sacar el plan de estudios en 2 años, del 94 al 96. Entonces, lo primero que nos pensamos cuando
cuando ya íbamos a armar la estructura curricular, es decir, bueno, a ver, ¿cuáles son los ámbitos que tiene que tocar un plan de estudio, ¿no? Entonces pensamos, bueno, pues tiene que plantearse la parte de teoría. ¿Cuál es la teoría que les vamos a impartir a los estudiantes? Y entonces conformamos el área histórico-social, que tenía los dos ejes, teoría y realidad, ¿no? Entonces, en la teoría, pues ustedes saben, ahí están las partes fuertes teóricas que nos han implicado y que las necesitamos, ¿no? para comprender la realidad, para analizar la realidad y para tener perspectivas. Entonces, en la parte de realidad, pues teníamos la realidad nacional, internacional, la problemática contemporánea, etcétera. Ahí vimos una discusión importante de por qué no incluíamos aquí las teorías de trabajo social. Pensamos que incluyéndolas ahí les dábamos el estatus de teoría. Entonces, teoría de trabajo social individualizado, teoría de trabajo social de grupos y teoría de trabajo social comunitario, y las incluimos en esa área. Nadie nos lo cuestionó del consejo de área, más bien lo cuestionaron trabajadores sociales, que por qué las poníamos allá si no eran teorías. Pues entonces, ¿qué son? Pero pues hay postulados teóricos del trabajo social, ya como aporte, ¿no? Bueno, el otro ámbito que nos planteamos fue cuál es el campo de trabajo. Entonces, de ahí fue que pensamos en el área de política social y necesidades sociales. Entonces, política social nos ubicaba en el Estado, en las líneas, en el Plan Nacional de Desarrollo, en los programas por área, en las instituciones, en las políticas sociales. Ahí es donde se analiza eso, partiendo de las necesidades sociales y los programas que tienen que dar atención a las necesidades sociales. Entonces, la siguiente área, la tercera, es la de sujeto y hábitat. Sujeto y hábitat fue así como muy, muy innovadora para nuestros tiempos en ese momento, pero ahí quisimos meter como el enfoque, como qué queremos hacer con los sujetos, sean individuos, grupos o comunidades. Entonces, por eso pusimos sujeto y hábitat, ¿no? Su relación con el medio ambiente, sus expectativas, sus formas, su cultura, su identidad, su vida cotidiana, pero también se pusieron las asignaturas como organización, promoción sociales y de qué manera ya vamos fortaleciendo a los sujetos como tales, ¿no? Y el área cuarta es la de metodología y práctica de trabajo social. Entonces ahí se pusieron como metodología y se pusieron como asignaturas más bien las partes del proceso metodológico que los trabajadores sociales tenemos que hacer. Las asignaturas de investigación, de diagnóstico social, de planeación, de programación, de elaboración de proyectos y de evaluación de proyectos, ¿no? Esa línea metodológica se descompuso en asignaturas. Y a eso pues lo acompañaba la práctica de trabajo social. Y la cuestión de los talleres, que ya, como ya se nos pidió poner la modalidad de cada asignatura, pues sí la pusimos en ese sentido de que la pusimos como obligatoria de las prácticas. Es decir, tiene que haber horas práctica, pero también horas taller de reflexión, acción, planeación, programación, etcétera. Pero también algunas asignaturas pueden ser talleres, pueden constituirse como talleres y darse como talleres. Esta cuestión de
¿quién preguntaban? La de educación social, ¿verdad? Que decían la educación social. Bueno, no, la idea era porque en ese tiempo, fíjense, en ese tiempo había emergencias bien importantes en América Latina. Después de la caída del muro, de lo que llamaron la muerte de los paradigmas, y algunos hasta se atrevieron a decir la muerte del sujeto. En ese momento surgieron muchas alternativas, muchas. Teníamos la investigación acción participativa, la teología de la liberación con su movimiento de comunidades de base, teníamos la pedagogía de Paulo Freire, los nuevos movimientos sociales emergentes, etcétera. Entonces, todo eso, pues nos alimentó otra visión. Pero algo que también se dio muy importante en ese momento fue la educación popular, como un movimiento latinoamericano, representado por el Consejo de Educación de Adultos de América Latina, el CEAL, y aquí también desde el 68 hubo un surgimiento de organismos civiles, ahora le llamamos organismos civiles, porque un día nos reuníamos y decíamos que lo negativo no nos identifica como organismos no gubernamentales, no tenemos propuestas desde lo civil, y entonces nos denominamos organismos civiles, y nos pusimos y surgieron muchos organismos civiles, y ese resultó ser un campo muy importante de trabajo social. Muchos de los trabajadores sociales ahí jugaron un papel importantísimo, y hubo muchas direcciones de los organismos en manos de trabajadores sociales, ¿no? Entonces este campo entonces lo que queríamos realmente dar era educación popular. Yo era lo que defendía a capa y espada, que teníamos que saber educación popular, porque que no significa no es una perspectiva ideológica, es una perspectiva que habla del sujeto que atendemos, ¿no? Del sujeto con el que trabajamos. Pero no para como diluir un poco su radicalidad, se le puso educación social, que yo hasta ahorita no sé qué es educación social, ¿no? Dada como asignatura. Es algo que hacemos todos los días en todos los ámbitos, pero algo como una asignatura pues todavía no entiendo, pero bueno. Entonces, este plan de estudios se supera ese momento crítico, radical, en el que se vio envuelto el trabajo social latinoamericano, ¿no? Hace rato fuimos a una charla de Carlos Montaño, que por cierto fue uno de los más radicales para brincar a otra perspectiva de trabajo social, y fue muy simpático como comentó toda la crítica que hacíamos en ese tiempo al trabajo social, ¿no? A nosotros mismos también. Entonces, y fundamentalmente, pues, acuérdense que acababan de pasar todas las revoluciones socialistas, y entonces, pues, lo que todos queríamos era contribuir a transformar la sociedad. Entonces era una cosa que sí permeó las universidades, los movimientos estudiantiles, las guerrillas, hubo guerrillas por todos lados, y impactó en las escuelas y en las universidades, pues a las que teníamos como presencia en la realidad, pues nos impactó mucho más fuerte, ¿no? Entonces, entonces la práctica que estaba en 3 años, al final en 3 semestres, sí nos trajo el problema que los mismos consejeros nos decían, es que se nos hace que al 6º semestre ya van a creer que salen y se van a olvidar de la escuela, aunque pusimos talleres permanentes, pasó eso, ¿no? Había los chicos empezaban a estudiar, a trabajar, luego a buscar trabajo, y entonces ya no iban a la práctica porque ya trabajaban. Y entonces, años después, creo que fue en el 2002,
que se le hace un cambio nuevamente a regresar la práctica hasta el tercero o cuarto ahorita, hasta el cuarto semestre, empieza ahora la práctica, pero no modificaron la alimentación que tenían las materias como antecedentes o consecuentes, y eso provocó un desfase muy fuerte que desde ese entonces nos tiene queriendo cambiar el plan de estudios, ¿no? Entonces yo creo que si cada uno de nosotros, de acuerdo a la asignatura que da, la ubica en este campo, ¿no? En la mañana decía Carlos Montaño, ¿no? Que una persona o un trabajador social pues tiene que saber dónde actúa, dónde. Y entonces aquí tenemos el campo de atención, ¿no? El campo de trabajo. Pero también tenemos que tener una postura. Pues la postura la tenemos en la parte de sujeto y hábitat, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con las personas? Y decía, por ahí estaba San Giacomo, también en la mañana, y él decía, que tendríamos como un objeto general de trabajo social las situaciones, las crisis humanas, ¿no? ¿Cómo decía? Situaciones humanas en crisis, ¿no? Podría ser, ¿verdad? Efectivamente es un campo de acción. Sí, eso es como por la primera razón por la que somos llamados como trabajadores sociales. Pero hay quienes han cuestionado que no solamente en crisis, que también hay procesos de la gente de una colonia que tiene un proyecto y que quiere asesoría y que quiere organización, y también podemos actuar en ese tipo de situaciones. Pero si lo tomamos con un objeto general, pues en cada uno de los campos en que estamos tendríamos que delimitar el objeto. No, yo creo que no podemos hablar de objeto general y objetos específicos, sino pues un objeto general en el que coincidamos, pero que cada proyecto, cada situación, cada sujeto de atención necesita de ese proceso epistemológico que delimitar el objeto de intervención, que es cuál es lo que yo puedo hacer, tengo que hacer, en qué tengo que influir y qué tengo que aplicar ahí mis planteamientos y procedimientos. Y también hablaban de que aparte de la parte teórica, que es la que alimenta esta parte que tenemos esas situaciones, entonces las enfrentamos, las hacemos parte de nuestra atención, y para ello necesitamos pues la metodología, las técnicas, las herramientas, ¿no? Pero para analizar la situación, para analizar el problema, para desmenuzarlo, pues necesitamos herramientas teóricas, ¿no? Y para saber qué hacemos, pues necesitamos también los enfoques. ¿Yo qué voy a hacer con estos sujetos? Los voy como hemos pasado por todos los objetivos, adaptar a las personas a su medio ambiente, a la sociedad, o a que cumplan su función específica, que fue el planteamiento de las épocas en que estábamos pues muy influenciados con el positivismo y el estructural funcionalismo, ¿no? Después pasamos a decir, no, pues a transformar su sociedad y su medio, pues estábamos influenciados ya por otra corriente. Y yo acabo de hacer un prólogo para el libro de Norberto Alayón, en la 5ª edición de definiciones de trabajo social. Yo no lo había leído, me confieso, aquí ya se lo confesé a él. Pero desde que uno lee la primera definición, dice, ¿se hizo en qué año? ¿En dónde? ¿Quiénes la hicieron? Y entonces hice un cuadro, y de verdad fácil hemos pasado por todo. Asistencialismo, funcionalismo, positivismo, humanismo, después el marxismo claramente, luego ya a la teoría crítica,
Después hubo ahí proyectos como procesos que se plantearon como de promoción social, recuperando todo esto que les decía de la pedagogía de Freire, de la investigación acción participativa, de todas estas nuevas tendencias que han surgido. Y entonces, si no tenemos teoría, no podemos analizar claramente el problema, ¿no? Entonces, mi materia es teórica, está ubicada en esta línea de qué reforzamiento le debo dar a los trabajadores sociales, es para eso. El enfoque es para decir qué voy a hacer con ellos, con los sujetos que me toca atender, qué es lo que voy a hacer, no lo que yo quiera, sino ellos quieren también cuenta, ¿no? O cuenta más. Y las metodologías, pues el cómo hacerlo y el estado es donde estoy en la institución, estoy en el gobierno, porque hemos tocado todas las dimensiones de esto, ¿no? No solo como trabajo social, no solo hemos hecho atención directa a la población, pues hay trabajadores sociales muchos que coordinan los proyectos institucionales. A nivel del poder estatal hemos tenido colegas que han sido diputados, diputadas, secretarios de Estado, tenemos de todo, ¿no? Nada más presidentes y presidenta aquí no hemos tenido, pero en el mundo sí ha habido, ¿no? Entonces, yo creo que esta distribución de área nos ayuda mucho. Y yo pienso que es muy importante que logremos la discusión de los claustros. Yo creo que es una idea que tendríamos que reforzar, porque es justo el claustro que se reúne por áreas, ¿no? El del histórico social, el de política social y necesidades sociales, el de metodología y práctica y el de sujeto y hábitat. Justo el claustro permite la delimitación de la parte que a mí me toca, fortalecer qué parte me toca a mí como profesor de teoría fortalecer, ¿no? Entonces, hay algunos maestros que se van solos. El otro día oí a un maestro que él dice que él da mes y medio de trabajo social y él es de teoría social. Y los otros 2 meses y medio da un solo filósofo, no me acuerdo ahorita cuál dijo, uno que es medio tenebroso. El filósofo, no el maestro. Sí. Entonces, mes y medio y se da paralelamente a teoría de trabajo social, a la de historia de trabajo social, ¿no? Esta parte de teoría social, Maquiavelo. Lo demás de Maquiavelo, ¿no? Entonces, ¿qué significa ¿Qué significa el hecho de que se esté dando paralelamente una materia de teoría social que está viendo lo mismo que está viendo la de trabajo social, ¿no? Entonces, creo que solamente en los claustros podemos ir delimitando la función del área y la función de cada una de las asignaturas, de cada una. Porque a veces sí repetimos conocimientos porque pensamos que los otros profesores no los dan. O no damos algo porque pensamos que ellos lo dan, ¿no? Y entonces no hay una vida de docencia colectiva que nos permita ir como enfocando y empujando y recreando los propios conocimientos que vamos dando, ¿no? Pues no sé si tienen alguna pregunta específica o algún comentario específico.
Sí, maestra, es conocer un poquito más profundo, porque es cierto, lo menciono, no es como un solo objeto de estudio, de acuerdo quizás al contexto o a la forma de intervenir, pero cuál sería su opinión respecto al objeto de estudio en trabajo social. ¿Sí? Y por otro lado también comentar que en un análisis que también, estando en un seminario sobre epistemología del trabajo social por el 2004, quise hacer trampa, confieso, porque se trataba justamente de irse encaminando en la búsqueda del objeto de estudio. Dije, segurito que analizando las definiciones de trabajo social, pues me voy a encontrar el objeto de estudio. Y di con el libro de Alayón, definiendo el trabajo social, y me puse a checarlas. Solo llegué a ver 50 definiciones y yo las clasifiqué con esa diversidad como definiciones quienes lo hacían, tomando en cuenta lo científico. Otros definían el trabajo social como técnica, otros como profesión, otros como arte incluso, ¿no? Entonces hay una cantidad, 200 definiciones tiene este libro. Bueno, no sé si el actual va a estar igual, pero es muy interesante ver que cada quien lo define de manera diferente, o como profesión, o como técnica, como arte, como ciencia, ¿no? Pero no hay una uniformidad, un criterio pues más uniforme entre los propios trabajadores sociales, ¿no? Gracias, maestra. Algo que yo encontré en ese texto es que todas las corrientes permanecen desde el origen hasta la actualidad. De todas las corrientes que influidas por este u otro paradigma, ¿no? Y pero hay periodos en que es más fuerte la influencia de una. Por ejemplo, cuando surge la Alpro, pues es el funcionalismo el que lleva las de ganar en todas las definiciones que se hicieron. La preocupación por la ciencia, por ser una actividad científica, nos vino con el positivismo, ¿no? Y caímos en lo que pues, se llama como eso de la cientificidad, ¿no? Que es nada más de contar y explicar y demostrar vía números y estadísticas, ¿no? Entonces, y luego también viene una crítica a eso con el marxismo, pero todas las corrientes permanecen. La que ganó en números, fíjense, es el humanismo. Y creo que ahí todos, aunque seamos de una o de otra, el sentido humano en trabajadores sociales pues, siempre está presente, ¿no? Entonces, creo, yo alguna vez hice, creo que en el texto también lo hago, un círculo, donde pongo en el centro el sujeto con sus necesidades, ¿no? Pero esas necesidades pues pueden ser de muchas aristas. Entonces, cada una de las necesidades en que pensemos es atendida por una disciplina específica, por una institución específica, por un programa específico, ¿no? Entonces la necesidad de casa, de techo, bueno, tiene sus enfoques y sus instituciones y todo lo que lo atiende. Entonces, yo no coincido con la idea de que de como alguna vez se definió, el objeto de trabajo social es el ser humano y sus necesidades, porque cada una de estas pues tiene qué disciplina y qué institución la atienda. Y entonces dibujándolas todas y todas las perspectivas y todas las instituciones y todas las políticas que lo atienden, me gustó descubrir esta idea del camino que transita el ser humano de sentir y hacer consciente su necesidad, a convertirla en demanda y en búsqueda de solución.
Y yo lo que planteo es que es ese tránsito, el espacio que se da entre la necesidad y la satisfacción de la necesidad o la solución de su demanda, es lo que planteo que ese es el espacio que se convierte en el objeto de nuestra intervención. Incluso yo digo que ahí es donde la persona puede dar saltos cualitativos. Pasa de sentir la necesidad, por ahí un filósofo dijo, la necesidad, reconocer la necesidad es el primer paso a la libertad, dijo. Entonces, ya identificarla, convertirla en una demanda, ya implica un sujeto que se moviliza, que mueve, que va, que llega a la institución y pide apoyo, ¿no? Y a nosotros nos toca que en ese proceso se convierta en otro sujeto, ya no en un sujeto solo que extienda la mano, solo que demande, sino en un sujeto también que busque alternativas, que tenga propuestas, que incluso inicie procesos con otros seres humanos, ¿no? Entonces yo lo defino así, entonces yo decía, el objeto de trabajo social es el espacio que se da entre el reconocimiento de la necesidad y la satisfacción de esa necesidad o demanda, ¿no? Y en ese proceso de reconocerla y transformarla, yo hablaba de necesidades, problemas, expectativas, ¿no? Y hace poco que estuvo Carballeda aquí, pues también hay que decir de sus deseos y hoy decimos derechos, ¿no? No reconocernos solo como sujeto portador de problemas o de necesidades, sino también de deseos, de expectativas y de derechos, ¿no? Porque si no lo vemos así, entonces no vamos a salir del asistencialismo y de la caridad, ¿no? ¿Y cuántas veces hemos, bueno, no nosotros nomás, el Estado y las instituciones nomás con que extiendan la mano y les dan para que ya se callen y ya se vayan, ¿no? Y al otro día ahí están otra vez, ¿no? Entonces no hay un proceso de crecimiento. Y para eso pues nos ha ayudado mucho todas las teorías estas nuevas del interaccionismo simbólico, de la construcción de subjetividad, de las interpretaciones sociales, de toda esta parte que ahora el trabajo social contemporáneo es lo que está apropiándose como nuevo capital, ¿no? Deseos, expectativas, sentimientos, todo aquello que es la materia interna que traemos y que nos moviliza o nos detiene, ¿no? Ese es Pues a mí me interesó mucho la convocatoria que hicieron del seminario, porque una de las preocupaciones es en la formación de los trabajadores sociales, cómo influye en otras profesiones en esta formación. Y ahora que escucho a la maestra Mari Carmen, me parece que con esta narración histórica de cómo se han ido construyendo los dos primeros planes de estudio, nos van dando como luz desde donde hemos estado también dialogando con otras disciplinas y con otras ciencias. Creo que hemos tenido una influencia muy importante de la antropología y una influencia muy importante de la sociología. Y bueno, yo fui formada en el plan de estudios de 1976 y lo que encontrábamos en nuestra formación era justo la vinculación directa con la población, pero no solo eso, sino también la visión de contexto. Cuando nosotros analizábamos alguna problemática comunitaria, no lo hacíamos de manera aislada, sino todo lo relacionábamos y generalmente en la búsqueda de las alternativas encontrábamos elementos que abordaran los diferentes aspectos, ¿no? Y creo que esa es una gran riqueza de ese plan. Otra riqueza que me parece importante es la permanencia en la comunidad como procesos de impacto, como procesos de influencia directa. Sí es importante reconocer que en esas experiencias no todas eran comunitarias.
y no todas estaban cercanas a la comunidad, que yo creo que de ahí vienen sus debilidades, de que estar en 3 años en un lugar no nos permitía hacer si no estábamos en la comunidad. Pero cuando estábamos, cuando realmente hacíamos práctica comunitaria, nos reflejaba en una transformación, veíamos ese proceso de transformación, que además yo creo que aquí tendríamos que hacer un poco más, menos soberbios y pensar que la comunidad era la que construía esos procesos, que nosotros en realidad a veces empujábamos, aprendíamos más de esos procesos que lo que nosotros mismos creábamos. Y creo que esa es una gran riqueza. Creo que una debilidad, y no se maestra aquí, es un poco ese diálogo, que la visión teórica era y sigue siendo inconsistente. Porque la visión teórica se mira como una serie de caminos que se van rompiendo y que parece que aparecen de repente otras posiciones, pero no se ve que son procesos históricos. O sea, las construcciones teóricas son procesos históricos. Por eso podemos ver ahora todavía puntos de vista positivistas, ¿no? Funcionalistas, estructural, funcionalistas marxistas, etcétera. Y entonces, si no hay consistencia en la visión teórica, nosotros al analizar la realidad no la vemos, no la podemos ni reflexionar ni analizar porque no estamos caminando de la mano. El rompimiento del método, y ahí también es una pregunta, el rompimiento del método en casa, grupo y comunidad es un rompimiento teórico y una interpretación teórica delimitada a una visión de un contexto que no permitía ver más allá de una posición positivista. Creo que esa fue la influencia. Porque romper al sujeto en 3 partes me parece que es como romper la teoría y la relación con la práctica. Eso creo que también es un elemento que habría que seguir discutiendo. Y creo que también en el plan del 96, si bien hay un análisis de la política social y la búsqueda de la intervención en la política social y la vinculación de la práctica en la práctica comunitaria regional y de especialización, el veto ahí y el gran aporte es la práctica regional. Me parece que eso habría que mantenerlo. Y el tema de la especialización, aquí viene una debilidad que hemos tenido como trabajadores sociales en la escuela, y es pensar que al mencionar las prácticas de inmediato íbamos a asumirlas como tal, por ejemplo la de especialización. Aun cuando en el plan de estudios se establece claramente lo que significa la especialización, todavía en el discurso y en la práctica la vemos como institucional y no rompemos con lo que teníamos antes a la propuesta de hoy. Entonces no se logró hacer una reflexión profunda de lo que significaba esa práctica antes de ejercerla, porque me parece que tiene fuertes riquezas. Y también todos los planes de estudio están relacionados con el contexto. El del 76 con la reconceptualización, pero el del 96 tiene un contexto neoliberal. Y esto está impregnado en muchas de las materias del plan de estudios. Y lo planteábamos desde antes de que se implementara como está ahora. Y uno de esos contextos neoliberales era la búsqueda de la excelencia en los estudiantes, desde el hacer, más que desde el reflexionar y desde el pensar. Muchas materias que hoy que nos plantean las compañeras, ¿no? De la riqueza que tiene ver un taller o un seminario y sus características, muchas de esas materias, en lugar de ser seminarios y talleres, terminaron siendo materias teóricas que no impactaron en una discusión sobre el proyecto neoliberal o el proyecto detrás del plan de estudios. Y eso creo que también nos ha debilitado un poco. Y bueno, si nosotros recuperamos la historia del trabajo social y los diferentes teóricos, yo he estado poniendo mucho el dedo y la discusión en el tema de Mary Richmond. No como la única teórica, sino como una de las principales. Pero además mal leída. O sea, Mary Richmond ha sido mal leída desde que se ha colocado en los diferentes planes de estudio y cómo la hemos colocado en las aulas. Porque se ha catalogado y se le ha colocado en un lugar, por ejemplo, del positivismo, a otros del estructural funcionalismo, cuando ella trasciende a eso. Y no pensa a otros en el psicoanálisis, y no está ahí. Mary Richmond nunca estuvo ahí. Y han sido interpretadas por hombres, que a mí me parece que tiene que ver con género, ¿no? También. Sí, tiene que ver con género, porque para su época y para lo que ella aportó y las mujeres con las que ella trabajó, tiene que ver con una discusión fuerte de la estructura del sistema.
Y yo creo que entre ellos, bueno, yo planteo a Mary Richmond, pero va a haber otros autores que no hemos leído de fondo, como lo que veíamos también en la historia del trabajo social. Las primeras trabajadoras sociales en México no hacían asistencia. Y creo que eso también hay que reconocerlo. Entonces, ¿cómo leemos a estos autores que han sido históricos y cómo los volvemos a colocar para realmente ponernos de pie y empezar a darnos cuenta que tenemos método, que tenemos una discusión teórica y que podemos seguir avanzando en ella? Y bueno, en el periodo actual, la propuesta del nuevo plan de estudios nos está llevando a reflexionar sobre todo esto. Otro elemento que yo reconozco del plan 76 es el trabajo cooperativo. Nosotros trabajábamos con las cooperativas, con el movimiento sindical. Y ahora parece que nuestros planes de estudio van atrás y la sociedad va avanzando. Y yo plantearía más que pensar en una propuesta de necesidades, en un sujeto de posibilidades. Y me parece que esa es la gran riqueza de una nueva visión. Porque si seguimos viendo al sujeto desde las necesidades no vamos a avanzar y vamos a estar siempre atrás. Y este tema también, una fuerte discusión del tema de la intervención en lo social, viene de Carballeda. Y Carballeda no lo plantea así. Plantea que se generan dispositivos y son de diálogo justo para recuperar las subjetividades y para recuperar también como lo que los sujetos vamos creando a través de nuestras propias subjetividades. Está una epistemología del sur y ahorita la discusión en trabajo social en Brasil y en Argentina es la emancipación, un trabajo social emancipador. Y lo piensan desde América Latina. Entonces, ¿cómo vamos a entrar en esa discusión? ¿Cómo lo integramos en toda esta búsqueda teórica que a mí me parece que estamos como encontrando, ¿no? Los elementos que unen y no los que separan, pero bueno, esa sería también pregunta. Sí, es cierto. No sé por qué nos acostumbraron a ver las carencias, porque nos quisieron hacer el profesional que atiende las carencias y las necesidades. Y efectivamente los anulamos a los sujetos si no vemos sus potencialidades, ¿no? Y yo me acuerdo mucho cuando el sismo, yo me fui a trabajar a una asociación civil y ahí en el sismo empezamos a organizar la atención, bueno, lo que se tuvo que salir de las casas, ¿no? La gente que tuvo que salir, los comedores, los albergues, los consultorios, empezamos a formar brigadistas de salud, empezamos a trabajar proyectos colectivos. Y cuando la cooperación internacional se dio cuenta de cómo no estaba llegando la ayuda a la población y cómo todo lo que enviaban lo estaban vendiendo las esposas de los funcionarios, cuando empezaron a hacer eso, dijeron vamos a dar el dinero directamente a la población. Y entonces nosotros decíamos, yo en particular decía, ay no, mejor que no les caiga dinero porque se van a corromper, decía, pues de alguna manera o se enseñan a administrarlo o qué, y en eso pues, tendríamos que apoyar, ¿no? Es decir, cómo vamos fortaleciendo las capacidades en lugar de irlos negando como un sujeto con posibilidades, ¿no? Y efectivamente se empezaron a hacer los comedores colectivos, las casas de cultura, las casas comunitarias, donde ya ellos solos echaron a andar proyectos, ¿no? El sujeto sí ha dado saltos cualitativos, muy, muy claramente, ¿no? Ahí en el sismo fue un salto impresionante. Pasaron de ser contestatarios a ser propositivos, a tener propuestas. Y ahora las personas que llegan o que se comprometen con un trabajo comunitario, pues tienen propuestas para ello. Y eso hay que recuperarlo. Lo que tanto peleamos en la historia de no llegar con el proyecto hecho de lo que queríamos que ellos hicieran, sin saber siquiera cuáles eran sus recursos o sus potencialidades, ¿no? Entonces, reconocer eso y con eso podemos hacer más que con sus carencias o pobrezas o necesidades, ¿no?
esto de lo de las precursoras, efectivamente, a mí me acaba de regalar Monse un folletito de Mary Rimond, que está precioso. Y ahí está claramente ella dibujada en su historia como una mujer de lucha, comprometida con su realidad, con propuestas siempre de vanguardia, ¿no? Cuando se hizo hace poquito un panel sobre el aniversario de esta primera escuela de trabajo social aquí, que es ahora la técnica 5 o 7. Es la 5, ¿no? Que es la de la Secretaría de Educación Pública. La directora de la primera escuela de trabajo social en México, pues era sufragista, era correo entre Zapata y Madero, era miembro de la Organización Internacional de Mujeres, fue en un congreso de Estados Unidos donde ella fue donde conoció a trabajadoras sociales y dijo, en México tiene que haber una escuela, y vino y fundó la escuela esta, ¿no? Pero si le siguen la pista a todas estas que se mencionan como precursoras, son mujeres bien combativas. Entonces hay que recuperar nuestra historia también de ese lado. Y sí, efectivamente pues la historia, esta idea de que los grandes paradigmas siempre han estado presentes, hay por esos momentos en que predomina uno más que otro, pero si diéramos los debates permanentemente, creo que estaríamos mucho más enriquecidos, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, de que el humanismo, bueno, ven que esas versiones que hay de la génesis del trabajo social, que unos dicen que venimos de la caridad, de las formas de ayuda, que otros lo niegan, pero pues que realmente la profesionalización de trabajo social le empezaron las organizaciones cristianas, fueron los que fundaron las primeras escuelas de trabajo social, ¿no? Y este proceso histórico pues nos deja lecciones bien importantes. La otra parte que dice que no, que nacimos cuando el capitalismo decide que vayamos a controlar los núcleos de población que están alrededor de los centros fabriles, ¿no? Y bueno, ahí ya estaban los católicos las católicas haciendo el trabajo con la población, y son ellos los que se dan la idea primero de que nos hace falta técnica y de que entonces y se plantean las escuelas. Y después cuando hay son los dos enfoques. Y ahora hay un autor, a ver si me acuerdo el nombre, Miguel Miranda, que dice que habla del humanismo, ¿no? Como una postura que siempre nos ha acompañado y que ha sido como el motor que nos hace ser trabajadoras y trabajadores sociales, ¿no? Entonces, pues hay todas las vertientes y hay todas las posturas en nuestro seno. Deberíamos de ser una profesión en permanente reflexión y búsqueda, ¿no? Siempre. Eso sería muy enriquecedor. Buenas tardes. ¿Sí me escuchas? Sí. Sí, sí. Bueno, agradezco como toda esta semblanza del plan de estudios de trabajo social. Ahora de verdad entiendo muchas cosas. Y bueno, en ese sentido yo quisiera preguntar qué pasa con la interdisciplina en este proceso que ha llevado la licenciatura en trabajo social. ¿Se pensó como tal en esta interdisciplina? Entiendo que al principio fueron solamente, comentaba que abogados los que generaron
este plan de estudios, pero poco a poco fueron incorporándose otras personas, y que bueno, este plan de estudios lo hicieron ya trabajadoras sociales como tal. ¿Qué se pensó en ese momento de la interdisciplina o no se pensó? ¿Se pensó en la multidisciplina? Me gustaría saber un poco más al respecto. Bueno, en este plan específicamente fue donde se plantearon los claustros y se planteó justo en esta idea de poder tener un diálogo interdisciplinario, ¿no? Porque en las 4 áreas habemos profesores de todas las disciplinas, y no de todas, de variadas disciplinas. Y por eso resulta que eso debe ser muy alimentador, pero no se da, o sea, la docencia colectiva en esta escuela no se ha dado, es una docencia en soledad. Cada uno planea, evalúa, da su asignatura, la termina y ya. Y no hay un diálogo de aprendizajes, de nuevas expectativas, de nuevas propuestas, ¿no? Entonces, ahí está ese instrumento. Y ahora para el plan de estudio pues se ha convocado mucho y no llegamos tampoco, ¿no? Llegamos a los claustros 2 o 3 gentes y entonces pues al rato ya los quitan porque no vamos. Entonces, pero sí sería muy importante. Ahora, pues se ha hecho la análisis, no diría evaluaciones, análisis de cómo hemos pasado de la multidisciplina a la interdisciplina, pero ahora lo que se está planteando, a pesar de, porque eso de todas maneras nos ha mantenido en un punto de vista unilateral, ¿no? En una postura que es unilateral porque solo la veo desde mi disciplina, desde mi mirada, desde mis esquemas conceptuales que me da mi propia disciplina, ¿no? Pues ahora lo más nuevo es que estamos hablando de la transdisciplina, la teoría de la complejidad, todos los nuevos paradigmas que nos permiten ver a la sociedad como un todo, no partida en pedacitos, no desde un solo lado, desde un solo enfoque, ¿no? Ojalá pudiéramos alimentarnos como es la mirada de la transdisciplina, que nos alimentamos y crecemos juntos en un proceso de construcción colectiva, que no nos hace abandonar la parte de especialidad o de que cada uno de nosotros trabaja, no nos hace abandonarla, pero sí se enriquece con las miradas de los otros y también se le aporta a la otra disciplina la mirada del trabajo social, ¿no? Entonces son los enfoques que ahorita no es que anden de moda, es que se hacen necesarios, ¿no? Se hacen necesarios, por eso salen ahí genios que las analizan y las plantean y las elaboran, ¿no? Entonces la multidisciplina y la interdisciplina tienen ahora otra propuesta, ¿no? Esa idea de no juntarnos nada más y cada quien agarrar su propio pedacito, sino todos intervenimos en el mismo objeto, pero cada quien tiene un papel que le toca cumplir en ese proceso y que no entra en contradicción con los otros, sino que cada disciplina potencia la parte que le toca potenciar, ¿no? Y resultan procesos de mayor integralidad y de mayor enriquecimiento al colectivo, ¿no? Por ahí, no sé. ¿Sí oyeron? Gracias. ¿Sí? Bueno. ¿Algo más? Sí, gracias. Regular. Bueno, buenas tardes. Primero, agradecer la presencia de alguien histórico para esta profesión, para esta escuela y para muchos alumnos, profesores que han interaccionado con ustedes. Están ahí un conjunto de textos para poder quedarse como testimonios de eso.
está el discurso que escuchamos ahora, está todo un conjunto de remembranzas históricas por los pasos que usted ha dado a partir de la profesión en el país y en América Latina seguramente. Hay como muchísimas cosas que uno podría comentar. Yo me quedaría con dos problemas que me parece importante traerlos a colación ahora. Y el primero tiene que ver con una especie de contradicción a la hora de definir lo que son los objetos, un poco como lo planteaba la maestra Eslava. Y en el trabajo social lo que tenemos es un conjunto de escalas, el caso, el grupo, la comunidad, de pequeña dimensión. Y sin embargo, en el momento en el que nosotros movilizamos teorías para poder comprender una realidad, siempre hablamos de la sociedad como un todo. Cuando hablamos de los viejos, hablamos de todos los viejos, ¿no? Cuando hablamos del mundo está hecho de los hombres, y me parece que un criterio de demarcación sería justamente hablar de eso en los espacios que nos toca como profesión y disciplina. Si uno podría decir, el mundo de los hombres está hecho en esta comunidad y adquiere tales y cuales formas en esta comunidad, porque pretender generalizar me parece que nos lleva como a situaciones a veces que son bien controversiales. Por ejemplo, comentaba usted hace rato la idea de aportar a la política social, por ejemplo, cuando desde Max Weber hay una distinción clarísimamente establecida entre el político y el científico, ¿no? Dirá Max Weber, bueno, los fines de la política son resolver problemas, pero los fines de la ciencia son construir conocimiento que puede ser movilizado para esa idea de resolver problemas. Y entonces el no delimitar justamente el campo de acción de cada uno de los ámbitos ha llevado como a ese tipo de problemas, ¿no? Pensar que verdaderamente la política puede pasar por la escuela, por la academia, que la academia tiene la fuerza suficiente como para poder, cuando uno habla de neoliberalismo habla de una forma de hacer política que verdaderamente fue relampagueante, bestial, rápida, inhumana, ¿no? No hay forma, siquiera todavía, ¿no? Estamos como en esta campaña electoral en donde se está como planteando una crítica severa a esas formas, ¿no? La campaña de Andrés Manuel, si gana por todo lo que estamos esperando, apenas sentará como las bases de alguna atenuación, ¿no? De esa fuerza es la política neoliberal como para que una profesión intente, ¿no? Siquiera pensar es como una fuerza ahí telúrica contra un esfuerzo muy loable, por supuesto, simbólicamente muy importante, pero bueno, habría que ver como de la dimensión. Me parece que en esto que comentaba de Alayón, de las definiciones, uno tendría también como que pensar en cierta clasificación de lo que son algunas definiciones serias, ¿no? Con otras que son puramente ocurrencias o se hacen como desde cierta subjetividad y desde ciertos deseos, ¿no? A mí me parece que un criterio para demarcar las definiciones tiene que ver con los objetos de estudio y de intervención, y eso implica hablar del trabajo social como disciplina que construye conocimiento, que tiene procesos de investigación, que mira la realidad, que tiene un punto de vista frente a ella, y entonces la nombra desde sus propias posibilidades y moviliza este conocimiento que además se acumula y lo moviliza para la intervención, y entonces el trabajo social adquiere este carácter de profesión. Nada más que aquí el problema y riqueza que yo le veo de manera simultánea es que tenemos una diversidad en el trabajo social en el que a veces dicha diversidad se mira, se aprecia como competencia. Por ejemplo, en la escuela tenemos una postura, ¿no?, que habla de la especificidad del trabajo social, y desde ahí se dice el trabajo social es esto. Pero bueno, vemos muchos trabajos sociales, ¿no? Yo quisiera solamente hacer, ya para finalizar, como una especie de clasificación de lo que tenemos hoy en la escuela, ¿no?, que algunas posturas están relacionadas con la trayectoria histórica de la profesión, con alguna presencia de América Latina,
pero que me parece que en la escuela al menos tenemos como 3, ¿no? Esta que tiene que ver con el objeto de estudio y de intervención de los problemas y necesidades sociales, que es justamente, me parece que en la escuela, la corriente mayoritaria, donde está Silvia Solís, Leticia Cano, Carlos Arteaga, y uno lo ve porque están ahí las publicaciones, ¿no? La política social en transición, evidentemente este objeto está en el marco de el bienestar social, los regímenes de bienestar, ¿no? La planeación social adquiere este rango de societal, digamos, lo social en nuestra profesión, en esta corriente. Esta me parece que la trayectoria histórica que sigue es justamente esta idea de Mary Richmond con ella nace el primer método en trabajo social y por lo tanto dejamos atrás como todas aquellas apreciaciones subjetivas, ¿no? De buena fe, pero bueno, finalmente tenemos ya un primer método importante. Hay otros que continuando esta idea, Anderek, por ejemplo, en América Latina, ven al trabajo social como una tecnología social, como una forma de acción, dice. Pero no, la forma de acción no la remite a Max Weber, por ejemplo, en una articulación teórica, sino una forma de acción, una tecnología social. Que tiene, por supuesto, la necesidad y el problema del objeto. Pero después hay otra corriente, esta de Nelia Tello, que dice que el sujeto, el problema y el contexto, ¿no? De manera articulada, genera una situación-problema delimitada que va a generar modelos de intervención o estrategias de intervención y que esta intervención es social, adquiere una dimensión social y lleva al sujeto al cambio social. Y finalmente tenemos una visión emergente, me parece a mí, que es la que trabaja usted con la cuestión de los sujetos sociales. O sea, ver al objeto como esta parte en donde la necesidad se convierte en demanda, este tránsito del que usted hablaba, me parece que implica, sí, una definición de los sujetos en trabajo social. ¿Quiénes son los sujetos de intervención en trabajo social? Yo me parece que dimos un gran avance al decir, no son solamente los carentes, aunque el discurso va en esa dirección, desde la propia Mary Richmond, y me parece que ha faltado alguna reflexión que tenga que ver con recuperar eso, cómo se construye la subjetividad. Y aquí, desde la filosofía hasta autores como Semmelmann, ¿no? Por ejemplo. Me parece que en Semmelmann un aporte importante es esta distinción entre sujetos políticos, sujetos históricos, sujetos sociales, distinguiendo a los individuos propiamente, ¿no? Pero también en las otras corrientes tendríamos que hablar, por ejemplo, de cómo en la filosofía el sujeto es un sujeto racional, con Descartes, el cogito, pienso, entonces existo. Vendrá después Freud y dirá, bueno, no solamente piensa, el inconsciente también hace, ¿no? Y Marx destina una parte importante de su obra a plantear justamente que el sujeto es un sujeto transformador, el proletariado que es la sociedad burguesa. Si uno va viendo sujetos desde la teoría, pensando en cómo uno diría con Max Weber, el sujeto es un sujeto triste, desencantado, burocratizado, desde la jaula de hierro, el que está verdaderamente deprimido, que tampoco nos interesa como ese sujeto. ¿Cuál pudiera ser como un sujeto en trabajo social? Y ese trabajo me parece que no tendría que hacerse necesariamente solamente como discusión conceptual, sino como práctica reflexiva. O sea, ¿cuál es el sujeto nuestro en la acción que tenemos, ¿no? ¿Qué es lo que hemos reflexionado de lo que hemos hecho? Y yo sí, con toda sinceridad, pienso que uno de los faltantes de nuestra profesión es ese nivel de reflexión que nos puede como permitir no solamente pensar desde la teoría cuáles pudieran ser nuestras posibilidades, sino a partir de lo que hemos hecho, cómo pudiéramos teorizar eso. Y la especificidad y los objetos mejor construidos saldrán justamente de ahí. Y ya por último, solamente comentar que esa puede ser una de las vías a través de las cuales podemos establecer relaciones multidisciplinares, me parece a mí, ¿no? Es decir, cómo contribuimos a través de relaciones epistémicas los demás saberes. Porque un trabajador social necesita saber psicología,
¿qué necesita de la psicología? ¿Qué necesita de la antropología? Bueno, una vía pueden ser los objetos, ¿no? Si yo voy a formar trabajadores sociales a partir de las necesidades y los problemas, entonces la psicología me interesará como problema y como política, no me interesará como la parte, digamos, de la salud mental individual, sino la salud mental como colectivo, pero problematizada a partir de eso, de la política y como problema, ¿no? Y así uno pudiera como pensarle por ahí. Es como de agradecerle toda la reflexión, de verdad ha dado un montón de claves en esto que ha sido como la historia de las modificaciones del plan. Me quedé con una idea que esbozó al principio, decía que este plan le gusta. A mí me parece que una de las cuestiones que sí nos ha limitado de este plan, y lo entiendo, no crean que es como una observación así crítica sin entender el contexto histórico, tiene que ver justamente con esta otra parte de la teoría que en concreto se da en nosotros como investigación cualitativa. No podemos comprender al sujeto con lo que tenemos ahorita, ¿no? El mapa cultural no nos permite pensar en interpretar al sujeto así, tendremos que hacerle algunas modificaciones, ¿no? Sí, yo creo que el trabajo social contemporáneo va por esta vía, ¿no? Por esta vía de recuperación histórica de todo esto que nos ha gustado y salido bien en el trabajo social, pero también de encontrar, si estamos delimitando, ¿no?, al sujeto en esta idea de no solo carencias y necesidades, sino potencialidad de riquezas y deseos y expectativas, pues tendremos que empezar a mover eso, saber a mover eso, ¿no? La teoría del sujeto dice pues que el sujeto es una construcción suprema de las personas, ¿no? Es una construcción que hace un sujeto consciente, comprometido con su realidad, con capacidades de ir mejorando sus entornos y todo eso, y ahí pues es donde nosotros tenemos una tarea importante ahora. Entonces, pero eso implica poner en movimiento todo, las capacidades, las visiones, las perspectivas, las voluntades y hasta las querencias, ¿no? Las identificaciones y las propias querencias con las que se movilizan los sujetos, ¿no? Siempre me acuerdo de un ejemplo que una vez haciendo una evaluación en la Comisión de Derechos Humanos acerca de sus objetivos, ellos tenían como un objetivo construir sujetos sociales. Y entonces estábamos con los grupos de población que a ellos atendían, analizando el objetivo para ver qué aprendieron de ese objetivo, qué aprendieron a hacer. Y entonces, pues decían, es que no entendemos qué es eso de sujeto. Antes de que entráramos, estábamos en un parque que tiene un saloncito, ahí vamos a trabajar. Vimos que había como una barda estas verdes de plantas. Iba un niño corriendo, lo vimos y se cayó el niño. Nomás oímos el grito, volteamos y venía una pareja caminando. Y vio al niño, pero lo brincaron y siguieron caminando. Y el niño estaba golpeado, ¿no? Entonces, bueno, la gente acá corrió y todo, y les decía yo, bueno, ustedes piensan que estas dos personas que pasaron, ¿cómo las definirían, no? Pues como gente inconsciente, despreocupada, que no le importan los otros, etcétera, ¿no? Entonces no es un sujeto, es una persona. Entonces esta idea de pasar de persona a sujeto implica un montón de construcciones que sí, yo estoy segura que a nuestra disciplina le corresponde mucho este trabajo, ¿no? Ahora decía Carlos Montaño que
que en el campo que estemos, nosotros lo que tenemos que ver es lo social, y lo social es eso, cómo nos relacionamos con las otras personas, cómo nos enriquecemos, cómo nos fortalecemos, cómo resolvemos en colectivo otras situaciones. Y esta parte a lo mejor pues no hay, por ejemplo, se puede ver en familia y vida cotidiana, en identidad y cultura, ¿no? Ya esta parte de la etnografía y la antropología pues ya nos han aportado mucho ahí, pero sí debemos discutirlo bien y clarificarlo, ¿no? Clarificarlo. Desde que logremos en las instituciones, por ejemplo, yo ahora que estaba un poco enferma, que tenía que ir al ISSSTE cada rato, veía a la misma gente cada vez que iba, la misma gente, ¿no? Entonces, así no alcanza ninguna política social, ningún recurso ni nada, porque si no se resuelve nada, ¿no? No se resuelve. Entonces, pues hay que en todos los espacios, pues esa es nuestra materia. Cómo me comporto ante el mundo y cómo me comporto con los otros sujetos y cómo me organizo y cómo me alío y cómo me preocupa. Trasciendo lo que nos decía Natalia Kinderman, cuando el grupo que se junta por sus necesidades específicas o sus creatividades como la música y eso, logra salir hacia afuera y comprometerse con su comunidad, ahí ya hay un salto del sujeto, ¿no? Cuando se preocupa no solo por su casa, por sus amigos, sino por la colectividad, ¿no? Y la población nos demuestra claramente en cada sismo cómo son capaces de dar el salto rápidamente, ¿no? Y de construir. Bueno, en el sismo del 85, realmente sí, la cooperación internacional sí les hizo llegar dinero y se montaron todos los lugares que iban a ofrecer los servicios, pero también ellos como colectividad se apropiaron de la conducción de esos servicios, ¿no? Entonces, pues ojalá que podamos hacer esto y que no seamos siempre necesarios en todos los lugares, sino podamos ir transitando y cambiando escenarios y cambiando horizontes, ¿no? ¿Ya? Pues muchas gracias por su escucha, por su atención. No, sí, ojalá sí podamos algún día así como por materias discutir, ¿no? ¿Cuál es el aporte que esperamos de tal asignatura y nosotros también decir cuál es el aporte que nosotros podemos dar, ¿no? Como enriquecimiento mutuo. Pues muchas gracias y muchas gracias a las que están por todo el país escuchando, algunas, ¿o no? Pues muchas gracias. Les digo más o menos dónde están. Ileana, que fue la que preguntó, está en Michoacán, en Zaguayo. Luego está María Luisa Moreno, que debe estar por acá en la Ciudad de México. Tepito, dice María Luisa. Dolores, supongo que es Dolores Valenzuela, que también está desde la Ciudad de México, ¿no? Es Dolores de acá arriba. A Hernández, Enrique es aquí. A Hernández debe ser el maestro Agustín Hernández, porque no se identificó de otra forma. Ya ve. Que está por aquí, debe estar en la universidad metido en alguna oficina y no pudo salir y por eso está por acá. Pero nos está escuchando. Maestro que está desde el estadio de CEU, nos dicen por acá. Y por ahí también se conectó. Aquí estamos, maestra, no se preocupe. Bueno. Es el maestro José Agustín, sí.
Él nos da evaluación de proyectos sociales. Sí debió estar por ahí en algún contexto y no lo leímos en la oportunidad. Nos está invitando a los talleres pedagógicos de la práctica regional en el sistema escolarizado. Si nos dicen cuándo y a qué horas, pues con mucho gusto pasamos, y dónde pasamos la invitación también a nuestros profesores. Mañana en el C108. Y bueno, también comentarle que estas sesiones las vamos a grabar para quien no pueda estar y que las tengamos ahí. Y lo más seguro es que también estaremos haciendo algún recuento de ellas, buscando qué aportes que nos dieron, y seguro va a ser como parte importante también de un repositorio de información que podamos tener a la mano. Bueno, mañana van a reflexionar sobre el proceso regional en el barrio de Tepito. Bueno, yo le doy las gracias a todos ustedes. Maestra, muchísimas gracias por habernos aceptado esta invitación. Debo de decirles que la vez que invitamos a la maestra, ella estaba aquí dando otra conferencia, y nosotras allá arriba habíamos estado comentando la posibilidad de este taller. Y bajamos rápidamente a comentárselo a la maestra Eunice, que estaba también por acá en otros presentándola. Le planteamos rápidamente, nos dijeron sí, vamos, y entonces en ese momento dijimos, maestra, ¿qué cree? Le queremos plantear esta invitación. Amablemente nos aceptó, y pues con esto queremos arrancar un espacio de reflexión. Creemos que podemos reflexionar con todos ustedes, como siempre, el aporte que cada uno de los profesores nos hace, las preguntas, que a veces las podemos entender y pasarlas y terciar la información, pero siempre es mejor de viva voz. Entonces la invitación está abierta, seguiremos invitando a los demás profesores, y en 15 días estaremos dándole el micrófono, si no me recuerdo, al maestro Régulo, que lo vamos a tener acá arriba, para que se vengan preparadas con todas las preguntas. Y poco a poco estaremos invitando a otros dos ponentes. Por ahí invitamos al maestro Carlos Arteaga también para que esté por acá, y estamos invitando a la maestra Tello también a acompañarnos a reflexionar en esto que queremos saber, y que desde dónde, y que nos han preguntado mucho desde qué posturas, qué más puedo leer, qué más puedo acercarme, con quién platico, díganme, para yo poder dar una mejor visión en lo que estamos haciendo. Y todo esto lo queremos enfocar a la preparación de esos cursos en línea que nos representen mejor formación para los alumnos, en particular del sistema de universidad abierta, pero que no solamente se queda ahí, sino que trasciende desde los materiales didácticos que se han armado, pero también ahora de todos los descargables que día a día también se van reconstruyendo. Entonces, esa es como la apuesta que tenemos ahora, y pues muchísimas gracias por habernos aceptado, por habernos compartido, y pues siempre será un gusto tenerla con nosotros, maestra. ¿Alguien quiere comentar algo? Ya me están reclamando acá. Siempre es la recomendación que siempre hacemos. No nos olvidemos de quién está atrás de la pantalla. Ok, vamos a reflexionar sobre el proceso grupal. Mando solamente un corazón. Muchos corazones también por aquí, de aquí para allá. Pues por nuestra parte esta sería el cierre de esta primera sesión. Los esperemos en 15 días, y pues esperemos que sea de interés para todos ustedes. Muchas gracias a todos también los que nos estuvieron siguiendo. Pues